tarde tendremos un estudio acerca del nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Y hablar de Jesús, hablar de el Señor, hablar del Salvador, hablar del Mesías, no es algo muy sencillo. Tiene demasiada profundidad, hay infinidad de aspectos que podríamos tratar para poder hablar de Él. Él es el que nos ha ayudado en estos tiempos de tormenta, de crisis, de problemas. Él es el que ha estado metiendo su mano, utilizando instrumentos para que el mundo no se sienta tan abatido. Sabemos que el mundo tiene muchas aflicciones. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en Jesús. Él es el autor y el dador de la vida. Y Jesús dijo algo muy importante, que el que a Él viene, Él no le va a echar fuera. Quiere decir que Él va a tener toda la disposición de ayudarnos. Y lo hemos visto. Hemos podido comprobar que hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenecer, podríamos decir con toda claridad, porque no hemos sentido en cierta manera como la pesadumbre. Hemos visto cómo el mal que cayó sobre el mundo se dispersó de una forma terrible, ha ocasionado muchas víctimas, ha ocasionado también una fractura dentro de toda la economía mundial, pero el Señor todavía quiere ser nuestra respuesta, quiere ser nuestra ayuda, nuestro estandarte. Los pasajes que se leyeron en un principio, Hechos 4, 11 al 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay una palabra tan significativa. Este es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre por excelencia, Jesús. Ese es el nombre, el verdadero y auténtico nombre en el cual puede haber salvación. Así que todo lo que clamaremos al Padre en el nombre de Jesús, Él va a estar dispuesto a ayudarnos. Eso fue lo que Él enseñó en la oración, en aquella indicación de poder acercarse al Padre. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en otras ocasiones mencionó que todo lo que se pidiera se hiciera en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por todo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Quiere decir que hay algo, un tesoro, una mina, un verdadero depósito de bendición para nosotros. 700 años atrás hubo un profeta que se llamó Isaías. Isaías fue el profeta evangelístico. En el Antiguo Testamento, yo creo que Isaías fue el que promulgó las profecías más evangelísticas que hay en toda la Escritura. Él habló acerca del nacimiento de alguien que iba a venir a ser el soporte de una humanidad, en principio del pueblo de Dios, pero también un soporte para la humanidad. En el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 6, anunció con voz de trueno, clamando hacia una humanidad necesitada, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, anunciando el nacimiento de alguien que iba a tener las características que solamente se le dieron a aquel que es el nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, el Rey de Gloria, al todopoderoso Dios de los ejércitos. Quiere decir entonces que los nombres representan nuestra identidad, no solo porque son una manera conveniente de distinguir a una o a otra persona, sino porque nos definen en nuestro carácter, nos definen en nuestra forma de vida. Esta es una realidad. El nombre que recibimos al nacer no es fortuito, no es porque algo sucedió, no. Tiene que ser algo, hasta en cierta manera, profético. Cuando alguien nace y le dan un nombre, como en cierta manera lo están proclamando, para que ese nombre ejerza
mucho sobre la vida de ese ser, de esa actitud. Quiere decir que entonces el nombre captura nuestra esencia, es la llave de nuestra alma. Todos los nombres tienen un significado, todos los nombres tienen una manifestación. La gente que tiene un nombre tiene un tipo de manifestación también. Es algo que a veces es incomprensible para la mente humana y hasta en cierta manera la gente podría decir, no, eso es algo místico, eso es algo mágico, pero no, déjame explicarte que es cierto. En el Mishra, que proviene del verbo hebreo darás, que significa buscar o investigar, es como estudiar con profundidad algo, se utiliza para designar el género literario dirigido al estudio o a la investigación que facilite en cierta manera el entendimiento del Antiguo Testamento. En otras palabras, es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido a un estudio y nos enseña que a pesar de que las profecías fueron dadas hace mucho tiempo, después de que se terminó de escribir la Biblia, aún todavía hay una pequeña área donde podemos experimentar ciertos aspectos de la profecía. Esto es cuando elegimos a nuestros hijos, cuando les damos un nombre, cuando les manifestamos la actitud o el nombre que van a llevar mientras se desarrollan en la vida. Toda la gente, de acuerdo a su nombre, puede tener una manifestación de su vida. Quiere decir que hay nombres que son muy fuertes cuando los mencionas, hay otros que son de una forma suave, hay otros que tienen una forma un poco hasta melancólica, pero todos los nombres tienen un significado muy importante. El Señor Jesús tuvo un nombre y dice la Escritura que fue profetizado desde antes. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate nada más, esta fue la profecía, esto fue lo que el ángel vino y le dijo a esta mujer, le dijo, darás a luz un hijo y le vas a llamar por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Cuál era la actitud? Mostrar la finalidad que iba a tener en el desarrollo de su vida, que él iba a salvar al pueblo de sus pecados, de sus culpabilidades, de sus transgresiones. El resultado fue real. Jesús se manifestó como el Salvador del mundo. Él vino y salvó a todos aquellos. Él vino con esa intención. Él llegó a un mundo, a una situación donde la gente se encontraba plenamente perdida, sin identificarse con Dios, en un estado de calamidad, en una maldad terrible, porque la Escritura describe que había oscuridad, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad vendrían sobre las naciones, pero sobre el pueblo de Dios dice, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, refiriéndose al nacimiento de aquel que iba a salvar al mundo de sus pecados, específicamente al pueblo de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No le recibieron, pero dice, pero a los que creyeron en su nombre, les dio el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que su nombre no tiene ningún reclamo, se cumplió en determinación. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el que iba a salvar al pueblo de su pecado. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso es poder comprender que él no solamente fue alguien que vino a la escena y fue alguien de paso, no, a través de Jesús se cambiaron los tiempos entre antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que él vino a hacer un parteaguas en la humanidad, en su nacimiento, en su manifestación gloriosa, en el desarrollo de su ministerio sacerdotal y vicario que tuvo para salvar al hombre. Un hombre admirable, decía el profeta Isaías, y será su nombre admirable, porque proviene de algo realmente sorprendente, maravilloso. El nombre de Jesús es un nombre maravilloso, es un nombre completamente glorioso. Imagínate el mencionar a Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Era un nombre masculino, de origen español, de origen arameo, perdón, y el nombre
se conoce en la actualidad o en el dicho idioma como Yeshua, que significa literalmente Jesús es Salvador. Fíjate nada más, quiere decir que la profecía tuvo un cumplimiento claro, preciso y total cuando vino Jesús a nacer. Cuando el ángel le dijo a María, darás a luz un hijo, se llamará Jesús, le volvió a reiterar lo que ya le había dicho la profecía años antes de que esto sucediese. Será su nombre admirable. ¡Qué nombre tan maravilloso! Admirable, sí, digno de sorprender a la humanidad, digno de maravillar al ser humano, porque cuando mencionaban el nombre de Yeshua, estaban diciendo, Él es el Salvador, Él es el que vino, Él es el vicario, Él es el enviado de Dios, el Todopoderoso. Su nombre también consejero. Oh, porque al llegar aquí sus mensajes fueron los más excelentes. La gente era cautivada a través de esas enseñanzas. Oye, hablar del Sermón del Monte, tópicos tan profundos, el Sermón del Monte que es la columna vertebral del cristianismo, donde habló acerca del amor hacia los enemigos, de la humildad de espíritu, donde habló de los mansos, donde habló de los que lloran mientras sufren y que van a tener consolación, donde habló acerca de los que tenían un corazón limpio y que iban a ser restaurados, que ellos podrían ver al Dios del cielo. Imagínate qué gloria tan maravillosa. La gente estaba extasiada de oír el Sermón del Monte, porque con ello podían llenar su alma del alimento espiritual que viene del cielo. No eran palabrerías que solamente pasaban por un lado y volvían a olvidarse, no, eran algo que quedaban clavadas en su alma, que esa es la palabra de Dios cuando llega y está ungida por el Espíritu Santo, queda grabada en el corazón y nunca más la vas a olvidar porque es el mensaje del cielo. Ese era el mensaje de Dios. Él le dijo, Él será consejero. ¿Cuántos consejos? ¿Cuántas menciones de consejería dio el Señor Jesús? Que toda la gente permanecía ahí hasta que Él daba la última palabra. ¡Qué precioso, querido hermano! Hoy la palabra de Dios en muchos lugares la menosprecian, pero el mensaje sigue siendo el mismo, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Todo esto lo demostró Él como un consejero, como un Dios fuerte. ¿Quién podría poner evidencia o decir eso no me consta? Él es el Dios fuerte. Él nos ha mantenido en pie. Él nos ha sostenido en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la crisis. Él nos ha hecho permanecer en pie. Por la fe estamos firmes porque hemos creído en aquel que venció al mundo, en aquel que tiene autoridad para ayudarnos en nuestra necesidad. ¿Cómo no hablar de aquel que es sobre todo nombre, querido? Dice la Biblia, Padre fuerte, Dios fuerte, Padre eterno. Su eternidad ha batallado con la humanidad por todas las generaciones, y en esta generación no es la excepción. Dios ha permitido que todas las cosas sucedan, porque a veces todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando sucede algo, no es solamente para que te sientas arrinconado, triste, perdido, como que ya perdiste la guerra. No, querido, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Aparte, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio, para que podamos estar firmes ante las adversidades y sepamos que aquel que nos guarda y nos guía se llama Jesús, el Salvador del mundo. Glorifica a Dios, hermano. ¿Cómo no gozarnos de todo lo que Él es, de lo que representa, varón de Dios? Dice la Biblia, aprobado en todo. Hablar de Jesús, querido, es hablar de las profundidades más grandes y maravillosas que puede habernos permitido la vida poder expresar. Esto es lo que lleva a que la gente entienda que hay poder en Jesús para salvar, para redimir de pecado, para hacer libre a la gente necesitada. Amén. Bendito sea su nombre. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Quién no puede hablar de una paz que en medio de la zozobra, de las tormentas, la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento? La paz de Dios viene a fortalecerte y a darte el cuidado y la protección. Querido,
Hay gente que se desanima a la primera y no lo decimos por culparles. Sabemos que el ser humano es muy frágil, que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, a veces no tiene un lugar de seguridad donde decir, pues yo puedo. A veces ni la economía ni nada de lo que uno pretende tener es suficiente. Pero si tenemos al Rey de Gloria, al Salvador, a Jesús, Él nos va a ayudar. Por Él vamos a estar firmes, vamos a estar fortalecidos. Recordemos, Jesús cuando vino a la tierra declaró algo que nadie se atrevería a declarar. En el Shammai de Israel se mencionaba Jehová tu Dios, uno es. Quiere decir, hablaba acerca de la unicidad, de la unidad de Dios. Y Jesús lo vino a comprobar. Juan 10, el versículo 30, Él dijo, yo y mi Padre somos uno. Uno somos, en otras palabras, yo y mi Padre somos uno. Estaba relacionado, Él era el verbo encarnado, Él era el verbo, el que se encarnó, el que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese estaba manifestado. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate nada más la relación de Padre e Hijo, la relación de unicidad entre el Dios y el Padre y la comunión del Espíritu Santo, porque Él no puede quedarse fuera. El Espíritu Santo es el guía, es el que da los mejores consejos, es el que nos ayuda a salir de los momentos difíciles. Él es el que se manifiesta en momentos de tribulación y de angustia para susurrar a nuestro oído y decirnos que no estamos solos, que Él peleará por nosotros, que ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá, que nadie podrá hacernos frente porque Él va adelante como poderoso gigante. Bendito sea el Rey de Gloria. Exaltamos su precioso nombre porque en Él está la vida asegurada, está la eternidad con Cristo. Él es todo y el Espíritu noble nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Nos conducirá a donde están los mejores pastos, nos conducirá a donde están los cambios radicales para nuestra vida, nos hará entender la verdad, quitará todo aquello que son las obras muertas para enseñar que nuestro corazón debe de estar dirigido solamente al Dios del cielo. Él dijo algo muy importante con relación al Espíritu Santo. Juan capítulo 16, el versículo 13 mencionó lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose a la tercera persona del Señor, de Dios, Él nos guiará a toda verdad. Sí, porque Él es el que te lleva a entender la verdad. Él es el que te lleva a comprender. Él es el que convence de pecado al hombre, de justicia y de juicio. Él es el que te lleva a los lugares de delicados pastos. Él es el que te lleva también a tierras de rectitud, para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente. Querido hermano, cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar en ti, te empieza a conducir a lugares seguros. Mira, querido, tú eres la persona más feliz y la persona más productiva, más fructífera. ¿Por qué? Porque Él está contigo, Él te va a guiar, Él te va a enseñar todo lo que tú necesitas saber, y Él estará contigo todos los días mientras pase la tormenta, mientras pase la prueba, mientras pase el huracán o el ciclón o el turbión. Así como estuvo con Noé en el arca en esos 40 días, lo llevó a tierra segura, y cuando las cosas se abrieron otra vez, las puertas se abrieron, Noé estaba con toda su familia salvos, libres. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, va a glorificar al Señor de señores, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aparte, despertará tu corazón para que estés expectante de lo que viene, para que no te agarre con sorpresa, para que cuando venga todo aquello que puede hacer daño sobre la tierra, tú puedas estar consciente que estás en el verdadero, que estás agarrado de la roca inamovible, querido hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. También dice Juan, lo enseñó, el apóstol Juan fue alguien que habló mucho acerca de la presencia del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es lo que te lleva
a que tú permanezcas en Él. Que las tentaciones sí van a venir, pero mayor es el Señor para evitar que tu vida se caiga en una tentación. Sí, las tentaciones a veces son sutiles, son como dardos, son como engaños, son como miel para traerte al panal, pero de repente te van a traer una tragedia, un dolor, un quebranto. Querido hermano, ¿para qué buscar el dolor? ¿Para qué golpear dar cosas contra el aguijón? ¿Para qué tener que correr hacia las cosas que este mundo te ofrece, que son pasajeras? Porque lo del mundo, dice la Escritura, los deseos de los ojos, de la carne y de la vida solamente son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es una realidad, entiéndelo. En Él vamos a estar completos. Dios fuerte, Padre eterno, ni hablar, Él ha sido nuestro soporte, el estandarte. En cada acción siempre nos ha bendecido con su poder, nos ha ayudado hasta este momento. Como príncipe de paz, ¿qué hablar de la paz? Es inigualable en todos sus aspectos. Nadie podría darnos tanta paz como Él en estos tiempos de inseguridad, en estos tiempos de conflictos. Puras malas noticias, puros problemas. Este mundo está sufriendo las aflicciones de las que habló Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Pero Él dijo, confiad, tened paz. Yo soy, cuando entró y traspasó la puerta. Hasta aquí nos ayudó. Nos ha provocado una paz. Nuestras mentes vuelven a tener seguridad, confianza en que no estamos solos, que Él va a pelear por nosotros, que Él nos va a ayudar. Darte la paz en medio de las tormentas significa tener la seguridad en toda buena actitud. Aún cuando viniera la sombra de la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir, esa paz hasta en los momentos de crisis los puedes tener, querido. Es algo maravilloso. ¿Qué otras cosas caracterizan la provisión de Dios para nosotros? De acuerdo a su carácter, del nombre que es sobre todo nombre, tiene muchas características más para nosotros. Él es la única puerta para lograr tener una vida victoriosa y una eternidad con Él. Jesús habló de algo muy importante. Habló acerca de un ladrón, habló acerca de un asalariado también, pero habló diciendo, yo soy la puerta. Juan 10, en el versículo 9, dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate las características de esta proclamación del Señor Jesús. En primer lugar dijo, yo soy la puerta. En el libro de los Salmos, la palabra de las puertas tienen un significado. Alzad vosotras puertas eternas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Dios fuerte y valiente, el poderoso en batallas, ¿no? En otras palabras, las puertas significa tu alma. Por eso tiene que ver con la relación de tu nombre. Sí, Él es el nombre que es sobre todo nombre. Dice, entrará, será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Porque en Él no solamente hay una entrada a una eternidad de gloria, sino también de alimento continuo. El Salmo 23 enseñó, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vas a poder tener la paz y la tranquilidad de estar en medio de un banquete continuo. ¿No dice la Escritura que en la casa del justo hay banquete continuo? Y me llevó a la casa del banquete, y su banquete sobre mí es amor. Habla de todo lo que Él provee, la ayuda. Hablamos de alimento, pero el alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. A veces cuando hablamos de alimento pensamos en los manjares de este siglo, que solamente entran a la boca y después van a la letrina. No, se refiere al alimento espiritual que te conserva, que te hace vivir eternamente para Dios, que te llena el corazón, que sacia tu alma, que te hace que tu copa esté rebosando y que puedas vivir para Él. A eso se refiere la vida espiritual de Dios.
Él es el único ejemplo a seguir. Cuando dijo, yo soy la puerta, no hay otro más. Yo soy único, solamente yo. No pide nada que no podamos hacer, porque hasta en cierta manera, Él te enseña que lo que Él pide, lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo. No te pide cosas imposibles, te pide que ames, te pide que creas en Él, te pide que abandones tus pecados, te pide que te sometas a la voluntad de Dios, te pide que seas recto en tus caminos, te pide que seas alguien completamente honesto y que vivas solamente para Él. Anda delante de mí, sé perfecto, le dijo Dios a Jeremías. Quiere decir, le habla de un llamado para tener una verdadera, un camino con Él. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo de acuerdo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que todo lo que Él hace, todo lo que permite, es algo que lo podemos obedecer, que lo podemos llevar a cabo. Aparte, Él es nuestro sumo sacerdote. Él va a estar ahí para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Se compadece de nuestra debilidad. Cuando ve que empezamos a tener debilidades, Él está compadecido y Él envía algo que nos haga sentir que Él está ahí para que no caigamos en el mal. Te da una advertencia, te llama la atención, te hace sentir que no estás solo, te hace sentir que tu vida necesita el cuidado. ¿O no has sentido tú la presencia de Dios a través de los momentos críticos? ¿No has sentido el amor de Dios, la bondad de Dios? ¿No has sentido de qué manera por una cosa te ha llamado la atención? Porque de 2 o 3 maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Sí, te ha llamado. Aparte, el apóstol Pablo lo entendió claro, por eso lo predicó de esta manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que todas las tentaciones son humanas, son de acuerdo a nuestra concupiscencia, como dice la Escritura, de acuerdo a nuestros deseos innatos que tenemos cada vez que nacemos. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Quiere decir, cuando tú estás caminando con Dios, Él no va a permitir que tengas una tentación mayor que la que tú puedas resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiere decir, hasta en eso nos ayuda. Hasta en eso se compromete a cuidarnos. Por eso dice que es el nombre, sobre todo nombre, Jesús, el Rey de Gloria. Querido hermano, no te lamentes ni te duermas en tus laureles. Piensa con claridad. Estando en Él, estamos en el verdadero. Por tanto, representa el único camino para llegar al Padre. ¿No lo dijo de esta manera? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. No todos los caminos conducen a Dios, como dice mucha gente. Hay mucha gente que dice, todos al fin, algún día todos vamos a estar con Dios. Espérame. No todos los caminos conducen a Dios. El mismo Salomón, quien era un hombre versado, entendido de los enigmas y de los del Señor, de la idea clara de Dios, dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Tengamos cuidado no caer en un camino equivocado. Sí, cuando vas conduciendo, tú ves que toda la puerta está abierta, que ahí dice, sigue adelante, a tantas millas está tal ciudad, está tal pueblo, está tal villa. Ahí tú sigues directo, pero hay lugares donde te vas a encontrar, donde te dicen, wrong way, aquí hay un camino cerrado, este camino no lo transites. Pero hay caminos que al hombre le parecen de vida, que le parecen que son derechos, pero al final llevan a la tragedia, al dolor. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el que está ahí en todo momento dispuesto a ayudar. Se pone como un ayudante, como un ayudador para nosotros, aún siendo el Dios Todopoderoso, el Mesías, el Salvador. Hebreos capítulo 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y acuérdate, Jesús hizo una oración magnífica en Juan 17. Te ruego que los guardes del mundo.
Estamos en el mundo, pero no estamos en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Quién ora de esta manera así? Por todos. Oró para que nosotros no cayéramos en la tentación, que no perdiéramos nuestro razonamiento y nos inclináramos hacia el daño, que viviéramos para Él. Él es el único mediador. Él es el intercesor por excelencia. Cuando alguien te dice, ora por tal hermano, debes de hacerlo porque Él estará intercediendo por todos. Dice que Él intercede por cada uno de nosotros. No ha perdido la oportunidad de pedir, a rogar al Padre, yo di mi vida por Él, yo me vine a poner por esta vida, ayúdalo en este momento de crisis, levántalo en este momento de tragedia, auxílialo en todo momento. Si tú estás con Él, Él va a pelear por ti porque eres parte de su propiedad. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la humanidad, cuando hay conflictos diplomáticos por causa de algunos desacuerdos de cualquier tipo, ya sea comercial, bélicos o de lo que sea, hay una organización que se llama la Organización de las Naciones Unidas. Ellos se reúnen en un consejo y rápidamente entran en una discusión para poder remediar el mal, para poder evitar que haya una tragedia, que haya un conflicto entre un país y otro. Y ellos están ahí poniéndose para que esto se calme, para que haya una paz y que las tensiones no aumenten. Eso es lo que hace el Señor. Cuando alguien empieza a tener conflictos con su vida y quiere estar en conflicto con Dios, Él está ahí intercediendo, mediando, diciendo algo, dame tiempo. En la Biblia hay varios textos que hablan acerca de la paciencia de Dios. En el Lucas capítulo 13 habla de una higuera que fue sembrada en una viña. Imagínate una higuera en una viña. ¿Qué tiene que hacer una higuera en una viña? Dios en su misericordia nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Él es un mediador, es un intercesor, es un ayudador, es un consolador. ¿Qué más podemos pedir? Él está dispuesto a darnos todo cuanto necesitamos. Hasta inclusive Él dijo que Él suplirá todo lo que nos haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si tú no conoces ese nombre, si tú no conoces a ese Salvador, querido hermano, amigo que me escuchas, este es el día que tú puedas venir y reconocer que Él es el Salvador, para rendirte a sus pies y para proclamar que tú estás harto de tu vida, de todo lo que es el egoísmo, y tú renuncias a todo para recibirle, para aceptarle, para renunciar a la vida de pasada y para confesarle a Dios tus pecados y pedirle a Él misericordia. Eso es lo que Dios quiere, que te vuelvas a Él. Volveos a Él, volveos, hijos rebeldes, decía el profeta, volveos a mi reprensión, tomad en consideración el llamado de Dios, que es urgente, el nombre que es sobre todo nombre. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Lo más maravilloso de su obra fue su sacrificio. Un sacrificio pleno, suficiente para salvar y perdonar. Por eso se llama Jesús, porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Gente que estuviera dispuesto a reconocer su vida, su carácter de rebelión en contra de Él, su pecado, y reconciliarse con Dios. Él vino para eso. Y cuando vino a sufrir, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No podemos esperar que haya otro sacrificio. Ese es el sacrificio perfecto. Cristo murió en la cruz. Si nosotros no entendemos esto, comprende con toda claridad. Él ya murió, ya no vuelve a morir. Así que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno, porque ya no va a haber sacrificios por los pecados actuales. Si decimos que le conocemos, no vamos a volver atrás. Y si volvemos atrás, será porque no reconocemos que Él murió por nosotros. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo es esto, querido hermano! Lo hizo como una verdadera determinación. Pablo, cuando llamaba a la gente, les explicaba y les decía,
Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No lo escatimó. Acuérdate, Él y el Padre eran uno, no escatimó a su propio Hijo, lo dio. Nosotros como latinoamericanos estamos esperando siempre cuáles son los especiales, a dónde hay especiales, a dónde bajaron esto, a dónde bajaron el precio. No, Él dijo el costo para que haya salvación por la humanidad es la entrega de tu Hijo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio vicario perfecto era Jesús. Y Él, su Padre, dice, no escatimó a su propio Hijo. Dijo, ¿cuánto vale toda la salvación de esta humanidad perdida? Es la vida de tu Hijo y la puso en servidumbre. Dice que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Querido hermano, yo te hablo de algo que es real, algo que es verdadero, algo que el mundo ahora no quiere conocer y no quiere entender. Pero déjame decirte que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria del Padre que Él es Jesús, el Rey de Gloria. No regateó como nosotros. No dijo, no, te doy menos. Él compró al precio que tenía que pagar. Tomó nuestras maldades, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, querido, ¿cómo no va a querer de nosotros lo mejor? ¿Cómo no va a querer que nuestras vidas sean lo mejor para Él? Pedro dijo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Porque su muerte fue real, pero su resurrección también fue real. Gloria a su nombre. Todo lo hizo perfecto. Nada quedó desprovisto de su perfección. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es mi Salvador, mi Redentor. Jesús es nuestro Rey soberano, mi Rey soberano. ¿Será tu Rey? ¿Será tu Señor? ¿Es tu Salvador? Considera esta tarde lo que acabamos de escuchar. Y recuerda que con su nombre se demostró que su objetivo era divino para salvarnos y llevarnos a Dios. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en nadie más que en Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios vuelva a refrescar el mundo con su presencia. Que su glorioso Espíritu caiga como una lluvia sobre la tierra seca y árida. Que vuelva a fluir el Espíritu Santo de Dios sobre los corazones. Que vuelva a impactar a las naciones con el mensaje de la cruz, que es locura a los que se pierden. Pero que pueda ser el poderoso mensaje que lleve al entendimiento a la humanidad para decir, yo me pongo de pie y me arrodillo ante Él porque reconozco que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y el glorioso Dios de los ejércitos. Cierra tus ojos un momento, medita en esto.